Una hermosa princesa con el poder de curar veneno con sus besos se embarca en la búsqueda de un guapo príncipe para besarlo y salvar su vida. Sin embargo, por circunstancias imprevistas, termina besando al villano de la historia y peor aún, termina siendo su esposa. Ahora, enfrentándose a un matrimonio no deseado con el malvado de la trama, la princesa se ve desafiada a encontrar una forma de salvar su vida mientras lidia con las complicaciones de estar casada con alguien que inicialmente parecía ser su antagonista. ¿Qué pasará cuando ella empiece a desarrollar sentimientos por este guapo villano? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Esposo Supervisor. Chen Xia es una actriz de 21 años que ansía conseguir un papel protagónico en una película o serie de televisión. A pesar de sus sueños, constantemente la excluyen de roles importantes. Por eso, para ganarse la vida, trabaja como guía de besos para grandes actores, a pesar de nunca haber tenido pareja. Un día, un misterioso chico le entrega un cómic y desaparece. Al hojear las páginas, ella inexplicablemente es absorbida por ellas, ingresando a un fascinante mundo de los cómics. Allí la recibe Xiao Bai, el chico que le entregó el cómic, y le dice qué tiene que hacer para volver a su vida normal. Primero le dice que es una princesa que con sus besos puede curar cualquier veneno, pero debe tener cuidado ya que su primer beso puede ser vinculante. Y segundo, su tarea es conquistar al príncipe Yi Chen y casarse con él. Solo así podrá irse de ese peligroso mundo. Mientras huía de un pervertido, ella entra a una habitación donde está el cruel y despiadado Shi Ji, el villano del cómic. Este hombre es el supuesto eunuco del departamento de bordado. Cuando ella trata de huir de él, se le cae una pequeña bolsa y cuando Shi Ji la toca, se desmaya ya que esta contenía veneno. Su guardia personal le ordena que lo ayude y como ella sabe que la única manera de salvarlo es dándole un beso, lo besa sin importar las consecuencias. Cuando él recupera la conciencia, quiere acabar con ella por haberlo envenenado, pero se da cuenta que nada de lo que hace le hace daño. Allí ella se da cuenta que esa pequeña bolsa de veneno pertenece a una mujer con la que se tropezó cuando huía del pervertido. Como él se entera que ella es la hija de un importante general, decide dejarla ir. Sin embargo, nuevamente la busca para matarla. Pero nuevamente cuando trata de hacerlo, simplemente no puede. Hay algo que se lo impide. Cuando este se va, aparece Xiao Bai y le dice que como ese villano recibió su primer beso, ahora los dos están vinculados entre sí. O sea, el sistema los casó. Ella, a manera de videojuego, debe buscar la manera de desvincularse de él y casarse con el príncipe para volver a su vida normal. Shi Ji no deja de pensar en esta extraña chica y no entiende por qué sus armas no le hacen nada. Chen Xia va donde su villano y lo ve tomando un baño de agua caliente. Sin duda le parece atractivo este chico. Como sus guardias no la vieron al entrar, ella piensa que es invisible. Por eso decide hacerle travesuras. Pero para su sorpresa, él sí la ve. Cuando la acorrala, ella tropieza y cae en sus brazos románticamente. Bueno, no tanto, porque este la deja caer y la saca de allí. Ella se entera que él no solo no le puede hacer daño, sino que la puede proteger en cualquier peligro en que se encuentre. Por eso, cuando uno de sus enemigos quiere hacerle daño a ella, él la cuida y además de eso, la besa. Tanto ella como sus guardias quedan en estado de shock por lo que hizo. Él luego le explica que la besó porque pensó que había sido envenenado. Ella le dice que es muy malo besando, pero este no se rinde y la vuelve a besar con pasión. Él la usa como carnada para armar un plan en contra de sus enemigos y ella se siente realmente incómoda porque no sabe lo que está pasando. Por eso, cuando él se distrae un momento, ella logra escapar de él. Sin embargo, al salir, ella es secuestrada por la mujer con la que se tropezó al inicio de esta historia. Esta mujer es enemiga de Shi Ji y quiere deshacerse de ella lo antes posible. Con los 200 puntos que ha recaudado en el juego gracias a los besos, ella decide comprar un objeto que le permite tener una fuerza brutal, así que la usa para escapar de quienes la secuestraron. Pero cuando el poder se le acaba, un hombre va a hacerle daño, cuando nuestro protagonista llega y la salva.
Como gastó los puntos que tenía, ahora está en peligro de perder el juego y no volver a casa. Por eso, como se da cuenta que los besos de él le dan puntos, debe besarlo, pero este simplemente se lo impide y le pregunta qué clase de brujería tiene ella que lo hace hacer todas esas cosas por ella. Shenxia le cuenta toda la verdad y este lo que hace es dejarla botada y le pide que regrese cuando pueda desvincularse de él. Al llegar a casa, ella se encuentra con su hermana y la regaña porque ella fue la que la vendió a quienes la secuestraron. Además, se entera que ella escribió un libro de romance en el que ella es la protagonista junto a Shiji, y esto le parece simplemente inaceptable. Sin embargo, Shenxia decide no hacer nada por el momento, ya que sus nombres reales fueron ocultados. Shiji descubre lo que hizo la hermana con ese libro, pero ella le dice que no se preocupe por la relación entre los dos, ya que pronto se casará con el príncipe y así se alejará de él en definitiva. Ella se arregla para buscar al príncipe, pero Shiji aparece y le dice que él está encargado de proteger a su alteza, por eso debe vigilarla de cerca para asegurarse de que no le hará daño. Sí, claro, parece que está celoso. Ella se presenta ante el príncipe, pero este simplemente la ignora. Y es que parece que este está interesado es en la hermana de ella. ¡Pobrecita! Al darse cuenta que Shenxia es la hermana de la chica que le interesa, decide aceptar una cita por cortesía. El príncipe pensaba que ella buscaba empleo, así que le dice que sí la dejará trabajar para él. Ella queda simplemente confundida. Un infiltrado de sus enemigos principales entra al palacio y Shiji lo detiene, pero este lo hiere con un arma con veneno. Por eso, mientras Shenxia conversaba con el príncipe, una fuerza inusual se la lleva a donde está Shiji y de inmediato lo besa. Esto le da puntos y más material para que su hermana escriba el libro. Allí, el príncipe aprovecha de coquetear con la hermana, diciéndole que después de la cita le cae mejor ella que su hermana. Después de todo lo que ha vivido con ella, Shiji se está empezando a enamorar de nuestra querida protagonista. Y ella, aunque lo niegue, también se está empezando a enamorar de su odiado villano. Su hermana también la alienta para que salga con Shiji, pero esto simplemente la hace enojar aún más. El hombre infiltrado que lo envenenó es torturado y le advierte a Shiji que la vida del príncipe y de Shenxia está en peligro. Ahora más que nunca, él debe protegerlos. Su cuñada está orgullosa de él, pero el príncipe cree que ella está enamorada y se siente celoso. Shenxia le agregó veneno a los bocadillos del príncipe para besarlo y crear una conexión con él, pero Shiji se da cuenta y se los come, así que ella termina besándolo a él. Rato más tarde, sus enemigos intentan atacarla y Shiji es herido de gravedad, intentando protegerla, así que parece que nuestro galán fallece en sus brazos. Ella llora desconsoladamente y llama a Xiao Bai, y este le dice que la única manera de desvincularlos es que él muera. Ella no quería que esto sucediera de esta manera, porque siente algo fuerte por él, así que decide quedarse y usar un último recurso del juego, y este vuelve a la vida. Ella se encarga de cuidarlo y curarlo con ternura. Él se conmueve y la abraza, pero ella se pone nerviosa. Luego él le revela que no es un eunuco y le pregunta quién es ella, y Shenxia le explica que es actriz. Allí él le dice que vio y escuchó a Xiao Bai. Por eso, mientras comen fideos que ella trajo del futuro, Shenxia le explica quién es ese chico. Rato más tarde, ella le hace probar cerveza con pollo frito y termina borracha. Mientras llora de frustración por haberse vinculado con un villano como él, este no se resiste y le da un romántico beso. Mientras ella duerme, él descubre su celular con la historia del cómic y se perturba al ver su final fatal a manos de ella. Él le devuelve el celular y le pregunta si la historia es real y si es cierto que ambos son enemigos, y ella lo termina asesinando para ayudar al rey. Ella le dice que nada de eso es cierto, pero él no le cree, se siente herido y quiere acabar con ella. Como este comportamiento de él no es normal en el juego, se termina desmayando.
Ahora ella decide cambiar la historia y protegerlo. Luego nos enteramos que él es el nieto de la reina y siempre fue humillado. Por eso lo envió al departamento de bordado y le cambió el nombre. Cuando despierta, él trata de matarla, pero luego se detiene y la termina cuidando. Como sabe que es un personaje ficticio, ella lo perdona y él le da un tierno beso. La reina está buscando maneras de destruir a Shiji, por eso por una acusación falsa lo mete preso, y para terminar de dañarlo emocionalmente le ordena al príncipe casarse con la hija del ministro, es decir, Shenxia. Así que el malvado secuaz de la reina le comunica en el calabozo que Shenxia se casará con el príncipe. Ella no está muy feliz con que la historia siga con su curso original y se lo dice a Xiao Bai, y este simplemente no la entiende. Por otro lado, nuestro protagonista astutamente logra escapar de prisión y va en busca de su amada. Él logra encontrarla y le dice que ya sabe todo lo que planea la reina, así que le dice que la protegerá. Ella decide acompañarlo en su misión y ambos se presentan ante la reina. Los dos no se quedan callados y la enfrentan por cometer tantos crímenes, pero esta ordenó asesinarlos. Sin embargo, antes que esto suceda, la malvada mujer que la secuestró antes les informa que ya asesinó a su hermana y al príncipe. Ambos murieron juntos tomados de la mano. Cuando empiezan a atacarlos, él empieza a protegerla, pero cuando una flecha va hacia él, Shen Xiao lo protege. Aquí el juego se detiene y aparece Xiao Bai y ve impresionado que su amor es invencible. Luego nota que el sistema se reinició de nuevo. Así que volvemos al inicio de la historia, cuando ella está preparándose para la misión. Sin embargo, en ese momento su amado aparece y la besa románticamente. Xiao Bai no entiende, así que ella le dice que decidió cambiar las reglas de su historia, así que este los deja ser felices a su manera. Así que ambos deciden cambiar la historia desde el comienzo y hacen todo correctamente. Así que tanto la hermana de Shenxia y el príncipe están felices de poder estar juntos después de ese final fatal. Para celebrar, los cuatro disfrutan contentos de un delicioso pollo frito con cerveza. Nuestros tortolitos planean una cita y al llegar ella luce hermosa. Allí él le confiesa que le gusta, le acaricia el rostro y le da un beso que sin duda nos hace suspirar de amor. Cuando ambos se enfrentan a la reina de nuevo, inesperadamente alguien la asesina. Shenxia no lo puede creer, pero sabe que ese era el triste final que le esperaba por sus crímenes. Sin embargo, al rato ella nota que él se ve débil y él le dice que no es nada, pero por dentro ambos se preocupan, no saben lo que le pasa. Ella vuelve a hablar con Xiao Bai y le pregunta qué es lo que le está pasando a su amado, y este le dice que como es un NPC, es decir, un personaje no jugable que rompió las reglas, su sistema simplemente se está formateando. Le dice que la única manera de salvarlo es completar la historia original y regresar a su mundo. Él está cada vez más débil y ella con el corazón destrozado no se separa de su lado. Cuando él despierta, ella le pide matrimonio, y aunque no es lo usual, él acepta. Mientras la preparan, ella se siente triste y feliz a la vez. Y llegó la hora, ambos lucen realmente hermosos en sus trajes de novios. En una conmovedora ceremonia, ella le dice lo feliz que se siente de que él haya sido su primer amor. Ambos terminan su día celebrando su unión con una deliciosa bebida y una noche llena de puro amor. Parece que el juego terminó y su personaje se formateó. Sin embargo, ella despierta en la misma época y no entiende por qué. Ella lo busca con desesperación, pero no lo encuentra. En ese momento, ella vuelve a su vida normal. Ella se siente sola y realmente triste. Por eso trata de llamar a Xiao Bai, pero este no aparece. Ella se siente destrozada y llora desconsoladamente porque simplemente quiere a su amor de vuelta. Lo extraña demasiado. En ese momento, de manera sorpresiva, su amor llega y le dice que no llore y que no llame más a Xiao Bai. Ella lo abraza con mucha emoción y este le dice que vino para que ella le enseñe su mundo. Así que le da un tierno beso. Es que son tan lindos.
Y así termina esta linda historia de amor con nuestra protagonista despertando de un dulce sueño y siendo felicitada por ser la actriz principal de una gran película. Ella simplemente no lo puede creer. Esposo Supervisor es un drama histórico chino del año 2023. La historia presenta una química y romance encantadores entre los protagonistas, que se destaca por sus besos apasionados en cada capítulo. La pareja principal simplemente se presenta como un dúo excepcional, sin conflictos innecesarios, ofreciendo una trama agradable y breve que resulta cautivadora. Por eso, si buscas una experiencia interesante con una dosis perfecta de romance, Esposo Supervisor es sin duda el drama indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.